En esta tarde, hermanos, me gustaría hablar acerca del propósito de la fe. Nos vamos a detener un momento en reflexionar cuál es el propósito de la fe en Dios. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de Abraham y cómo el Señor lo llamó y cómo Abraham vivió por fe. Y quisiera decirle lo siguiente: para ser millonario, tú no necesitas tener fe en Dios. Para ser exitoso en la vida, tú no necesitas tener fe en Dios. Es más, para ser un buen padre o una buena madre o ser una buena persona, tú no necesitas fe en Dios. Si para tener todo esto nosotros necesitaríamos fe en Dios, entonces solamente los cristianos serían millonarios. Solamente las personas que creen en Dios serían exitosas en los negocios. Y solamente las personas que tienen fe en Dios serían buenos padres. Sin embargo, usted conoce a hombres que tienen éxito en sus empresas y no conocen a Dios. Reniegan de Él, se burlan de Él. Son ateos, no consideran a Dios para nada. Cuando nosotros no entendemos esto, vamos a sentirnos frustrados porque no somos todavía millonarios, o porque no tenemos éxito en los negocios, o porque no somos tan buenos como quisiéramos. Pero usted conoce a personas que son buenos padres, que son buenas mamás, que son buenos hijos y no conocen a Dios. Y es donde tenemos que reflexionar, porque el justo, dice la palabra de Dios, vive por la fe. Y la fe es lo que necesitamos. ¿Pero para qué la necesitamos? Muchas veces nosotros oramos y le decimos: Señor, es que yo debería de tener esto porque tengo mucha fe en ti. Señor, ¿por qué hay necesidad en mi casa si tengo mucha fe en ti? Señor, ¿por qué no tengo éxito en este negocio si tengo mucha fe en ti? Y aquel impío que reniega de ti tiene más éxito, le va bien en sus empresas, se compra un cachito de lotería y se vuelve millonario. Pareciera que todo le va bien. Y entonces, si no tenemos el concepto de fe bíblico, nos vamos a desesperar. Y quiero que anote muy bien esto, porque bíblicamente la fe solamente nos da la capacidad para una cosa, que es eterna y es suficiente. Entonces, ¿para qué necesitamos la fe? Un hombre puede ser millonario, pero si no tiene fe en Dios, no puede tener lo que la fe da. Un hombre puede tener éxito en sus negocios, pero si no tiene fe en Dios, no puede dar lo único que la fe da. Y un hombre puede ser buen padre o tener una buena familia y tener buenos valores morales, y aún así, si no tiene fe en Dios, no tiene lo único que nos da la fe. ¿Qué es lo único que nos da la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice de la siguiente manera: en realidad, anote bien, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Sin fe, tú puedes ser millonario, puedes ser exitoso, puedes tener todas las cosas, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una persona puede ser millonaria y no estar agradando a Dios. Una persona puede ser exitosa y no estar agradando a Dios. Una persona puede tener grandes valores morales, ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo y no estar agradando a Dios. Porque sin fe en Dios es imposible agradarle. ¿Por qué prosperan los malvados? Dice Asaf en el Salmo 73. Hasta se mofan y se burlan y dicen: Dios no se da cuenta, Dios no nos castiga, Dios nos bendice. Y luego dice el salmista: y pareciera que tú les provees no solamente para ellos, sino también para tus hijos. Pero entré en la presencia de Dios, dice el salmista, unos versículos más adelante, y dice: y comprendí el destino de los malvados y la gloria de los justos. El justo, aún en necesidad, aún en el fracaso
fracaso más grande, aún con errores en su carácter, puede pararse delante de Dios porque es agradable delante de Dios, y el malvado perece junto con todo lo que tiene. La fe solamente nos capacita para agradar a Dios. Ahora, así como una persona puede ser millonaria, exitosa o bueno sin tener fe en Dios, esa es la buena noticia. Si tú tienes fe en Dios y eres agradable delante de Dios, a Dios no le estorban los millones que puedas tener, el éxito en tus empresas y la bondad de tu corazón. Dios no se ofende si tú progresas. Porque el otro extremo es creer que si nosotros tenemos fe en Dios, no tendríamos que buscar éxito, no tendríamos que ser mejores padres o no tendríamos que buscar una estabilidad económica. Dios no está peleado con esto, porque quien agrada a Dios, quien tiene fe en Dios, en la riqueza o en la pobreza, en la abundancia o en la escasez, en el éxito o en el fracaso, si él ha puesto su fe en Dios, es agradable delante de Dios. Necesitamos fe en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La contraparte de esto está en Romanos capítulo 8, versículo 8. El apóstol Pablo lo escribe de esta manera: los que viven según la carne, ¿qué es lo que no pueden hacer? No pueden agradar a Dios. La contraparte de Hebreos capítulo 11, versículo 6, es Romanos capítulo 8, versículo 8, donde nos dice en otro lenguaje, pero el mismo mensaje: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué es vivir por fe? Porque yo puedo tener fe en mí mismo y usted puede tener fe en sí misma, y cualquier hombre y mujer que ha tenido éxito en esta tierra tiene fe en sí mismo. Pero qué triste va a ser el destino, porque es lo que escribe el proverbista y nos comenta y dice lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Es lo mismo que dice el Señor Jesucristo: ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Alguien se va a poder jactar cuando esté delante del Señor y decir: hice tantos millones, tengo tanto en el banco, inicié tantas empresas, pude ayudar a tantas personas, pero si nunca tuvo fe en Dios, no podrá entrar al reino eterno que el Señor ha prometido. Porque sin fe en Dios es imposible agradar a Dios. Todo lo que hacemos puede ser agradable a Dios. Ahora el apóstol Pablo nos dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Váyase conmigo en Romanos capítulo 8, unos versículos adelante, en el versículo 5, el apóstol Pablo ya nos da una explicación más amplia de lo que está diciendo. Dice la palabra de Dios: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. La vida de fe no empieza en un altar. La vida de fe no empieza en una emoción. La vida de fe empieza en lo que domina tu mente. La batalla más grande que tiene un cristiano no es en su corazón, es en su pensamiento. Si vamos a la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 6, sigue diciendo el apóstol Pablo: la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Esto está en la Biblia. Cuando tenemos un pensamiento que está trayendo muerte, que está trayendo aflicción, que está quitando la paz, definitivamente ese pensamiento no es de Dios. Y tienes que luchar contra ese pensamiento.
Somos cristianos, adoramos a Dios, levantamos las manos, sentimos a veces cosas hermosas, entendemos algunos pasajes, pero cuando todo está en quietud, cuando llegó el recibo que tenemos que pagar y no tenemos dinero en la cuenta, nuestra mente empieza en una batalla que solamente trae pensamientos que afligen, que entristecen, que agobian. Cuando llega un diagnóstico, cuando viene alguna situación difícil, ahora el apóstol Pablo dice, en tu mente hay una batalla constante. Y si tu mente es gobernada por la carne, siempre habrá muerte, pensamientos de tristeza, de angustia, de desesperación. Pero la mente que proviene del Espíritu Santo, del Espíritu, es vida y paz. ¿Cómo son tus pensamientos? Es que, hermano, yo siento bien bonito cuando canto. Pues la verdad es que la música es tan poderosa que trae refrigerio al alma y hace que tus emociones se alegren. Pero tu pensamiento solamente puede ser controlado cuando es el Espíritu Santo el que está gobernando tus pensamientos. El apóstol Pablo dice, oren por todo y en todo tiempo, denle gracias a Dios y expongan sus necesidades, y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará sus pensamientos. Sigue el apóstol Pablo hablando y el versículo 7 dice, la mente gobernada, esto es lo más peligroso, por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni tampoco es capaz de hacerlo. Una mente sin Cristo no puede someterse a Dios. Ahora, presta bastante atención a lo que está diciendo el apóstol Pablo. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete, y Pablo usa aquí la expresión con mayúscula, a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Aquí el apóstol Pablo nos está introduciendo a lo que es vivir por fe. Porque a quien tú le preguntes, esa persona dice, yo tengo fe en Dios. Ponen un negocio, primero Dios, si Dios quiere. Y creemos que eso es fe. Creemos que fe es decir, yo tengo toda mi fe puesta en Él y que Dios dice, wow, qué maravilla, ya voy a bendecirte porque dices que tienes tu fe en mí. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, si alguien tiene una mente controlada por la carne, es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. El versículo 8, lo que leíamos hace un momento, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que esté controlando tu mente, eso está controlando lo que tú hablas y lo que tú haces. Y si en tu mente está gobernando la carne, lo que tú hagas y lo que tú hables es el reflejo de la carne. Voltéalo acá, por favor. Gracias. Nadie sin Cristo puede agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Alguien está aquí esta tarde? Ahora, ¿por qué la mente no puede ser agradable delante de Dios? Vaya conmigo a Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Si hay alguien que conoce el corazón humano, es Cristo. Y cuando tenemos que ir a la descripción del corazón humano, tenemos que ir a ver qué es lo que dice Jesús acerca del corazón de la gente. ¿Alguien está aquí esta tarde? Porque una persona te puede decir, yo soy bueno, yo no puedo mentir. Ningún partido, ninguna religión, ningún código moral, ninguna ética humana puede controlar al corazón humano. Quien dice y se jacta de que su corazón es bueno y que no hay maldad en él, sin rendirse a Cristo,
es un mentiroso. Es imposible. Vaya conmigo a lo que dice el Señor Jesús acerca del corazón. Marcos 7, versículo 21, el Señor dice: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Si usted no sabía qué es lo que tiene en el corazón, esto es lo que tiene en el corazón. Es bueno cuando oramos por nuestros hijos y nuestras hijas que no están casados y pedirle al Señor que les dé un hombre o una mujer que ame a Dios. Porque es la lucha que tiene todo ser humano. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, los que viven guiados por la carne no pueden agradar a Dios, lo que está diciendo la palabra es: quien vive guiado por la carne es guiado por los malos pensamientos, por la inmoralidad sexual, por los robos, por los homicidios. Y alguien puede decir: yo no voy a cometer nunca esto, o nunca he cometido nada de estas situaciones. Pero escucha bien, si tu mente no es controlada por el Espíritu, tienes una bomba de tiempo en tu corazón, que si lo único que estás haciendo es alimentar tu mente y tus pensamientos con la televisión, con lo que ves en las redes, con el entretenimiento y con todo lo que el mundo te ofrece, y no te estás metiendo en la intimidad con el Señor, tarde o temprano te vas a sorprender de lo que puede hacer tu corazón. Ahora, Pablo dice: la mente que es gobernada por la carne no puede someterse a Dios, a la ley de Dios. Ahora escuche bien, vaya conmigo de nuevo a Marcos capítulo 7, versículo 21. ¿Están aquí, amados? Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Escuche bien. La inmoralidad sexual, no cometerás adulterio. Los robos, no robarás. Los homicidios, no matarás. Lo único que contradice a lo que está en nuestro corazón es la ley de Dios, y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La mente dominada por la carne no puede someterse a la ley de Dios, y aunque quiera, no puede hacerlo. Versículo 22. Los adulterios, no adulterarás. La avaricia, no codiciarás lo que tiene tu hermano, tu hermana, tu vecino. La maldad, no te harás dioses delante de mí. El engaño, no levantarás falso testimonio y no mentirás. El libertinaje, honrarás a Dios con todo tu corazón y con todo lo que eres. La envidia, no codiciarás lo que tengan tus hermanos. La calumnia, no dirás falso testimonio de nadie. La arrogancia, no te harás dioses delante de mí, ni siquiera tú puedes ser tu Dios. Y la necedad, quien vive sin Dios a la luz de la palabra es necio. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesús en este pasaje al describir nuestro corazón es la contraparte que Dios le dio a Moisés en Éxodo 20. La ley de Dios es lo único que puede someter a la carne para que viva nuestra vida agradando a Dios. Escucha el versículo 23. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Lo que contamina a tu persona no es la ropa que usas. Lo que contamina a tu persona no es el programa que estás viendo. Lo que contamina a tu persona no es el peinado que tienes. Lo que contamina a tu persona no es la música que escuchas. Lo que está contaminando tu persona es lo que está saliendo por medio de tus labios. Es que, hermano, el Señor me dijo que no comiera carne de puerco para agradarme más. No es el Señor.
Porque si tú lees la palabra de Dios en este mismo pasaje más adelante, la Biblia dice, y de esta manera Jesús estaba haciendo puros todos los alimentos. Pero es que hay un hermano que viera qué bueno es y él dice que no se puede comer camarones. No le hagas caso. Jesús purificó todos los alimentos. Pablo dice, porque podemos comer de todo lo que hay, porque por medio de la acción de gracias son santificados todos los alimentos. Es lo que está dentro de nuestra vida. Y solamente hay una solución para acabar con esto. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, van a morir. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿sabes qué harás? Vivirás. Tú no puedes agradar a Dios si tu mente no está siendo gobernada por la palabra de Dios. Podemos cantar y sentir hermoso. Podemos ayudar a otra gente. Podemos hacer miles de buenas obras. Podemos entregar lo que a Dios le corresponde. Pero si nuestra mente está siendo gobernada por los pensamientos de la carne, es imposible agradar a Dios. Vivir por fe es vivir guiado por el Espíritu. Y vivir guiado por el Espíritu es vivir guiado por la ley de Dios. Y vivir guiado por la ley de Dios es vivir guiado por su palabra en todo lo que hacemos. El diablo no tiene conflicto cuando tú escuchas música de alabanza y levantas las manos y lloras y dices, tuve una gran victoria. Y no es malo, es necesario hacerlo. Pero necesitas más leer la palabra y obedecerla, porque eso es lo que va a dominar esos pensamientos de muerte que están en tu corazón y en tu pensamiento. Vivir guiado por el Espíritu, vivir por fe, es vivir guiado por la ley de Dios. Y si Jesús dice que dentro de mi corazón, de tu corazón, hay una semilla de inmoralidad sexual, hay una semilla de avaricia, hay una semilla de codicia, hay una semilla de mentira, hay una semilla de engañar, entonces no tengo que regar esa planta. Lo que tengo que hacer es hacer morir esa naturaleza por medio de la vida en el Espíritu. Ninguno de nosotros que ha entregado su vida a Cristo está libre de esa batalla. Todos los días estamos luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora un hombre o una mujer que dice que ellos nunca van a mentir, nunca van a robar, nunca van a adulterar o que no tienen inmoralidad sexual sin Cristo, ¿lo crees? Es imposible, porque lo único que hace que la naturaleza pecaminosa se someta es la determinación de vivir guiados por la ley de Dios a través de lo que el Espíritu Santo hace. ¿Se acuerda aquel maestro que llegó delante de Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para recibir la vida eterna? Dentro de las costumbres palestinas, si yo quería que me dijeran bueno, yo le iba a hablar a una persona y decirle, hermano Arturo, qué bueno es. Para que él por educación repitiera y dijera, no hermano, usted es mejor, usted es más bueno, qué bárbaro. Ninguno, eso es lo que esperaban. Y este líder religioso, cuando llega delante de Jesús y se inclina y le dice, Maestro bueno, esperaba que Jesús le dijera, no, tú eres más bueno que yo, qué bárbaro. Has guardado los mandamientos desde la juventud, tu fama te precede, tus testimonios, qué tremendo, eres el mejor que hay aquí.
Pero Jesús tiene una forma tan especial para acabar con nuestro ego y desinflarnos, que lo que le dice es: ¿y por qué me dices bueno? Debajo del cielo, ninguno es bueno. Es que este hombre es tan bueno, nomás le falta ir a la iglesia. Es que esta persona es tan bondadoso que qué bárbaro. Los zapatos se va a ir con todo. ¿Cómo dice el dicho? Se va a ir al cielo con todo y zapatos. Lo escuchas, lo miras. ¡Wow! Prefiero creerle a Cristo. Debajo del cielo, ninguno es bueno. ¿Alguien está aquí esta tarde? No puedes controlar la carne. Con tus buenas intenciones, con tu buen corazón y con tu código de ética, necesitas someterte a la ley de Dios. Sin ella no puedes vivir. Pero ahora bien, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1, versículo 2. ¿Qué es la fe? Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Esta es la fe. Pero no en lo que yo imagino. Escuche bien. La fe es tener confianza en lo que esperamos. Si mi mente está siendo controlada por el Espíritu, quiere decir que debo de esperar una buena cosecha en el Espíritu. Si yo me estoy sometiendo a la voluntad de Dios y alimentando mi vida con el pensamiento de la palabra, entonces tengo la confianza que espero agradar a Dios. Esto es lo que está diciendo Hebreos. Hebreos no está diciendo: esta es una puerta, la fe en Dios es una puerta para que todo lo que tú desees lo tengas. La fe tampoco es una herramienta para que Dios cumpla cada uno de nuestros caprichos. La fe es la confianza de lo que espero y la certeza de lo que no veo todavía, pero aunque mi vida sea débil y frágil y lleno de errores, si mi mente está siendo gobernada por la palabra de Dios, entonces mi vida será agradable a Dios en todo momento. Voy a entrar al gym porque me hace falta y por fe, hermano, en 3 meses voy a hacer otro. Pues créeme que aunque no tengas fe en Dios y haces los ejercicios correctos, vas a hacer otro. Pero no es la fe en Dios lo que yo necesito. La fe en Dios solamente me da la capacidad para ser agradable delante de Dios. Versículo 2. Gracias a ella, a la fe, recibieron testimonio favorable nuestros ancestros. No dice gracias a ella recibieron todo lo que pidieron. No dice gracias a ella se les vieron cumplidos todos sus sueños. No dice gracias a ella tuvieron éxito en la tierra. Escucha, gracias a la fe ellos tuvieron buen testimonio delante de Dios y delante de la gente. La fe en Dios nos capacita para ser agradables delante de Dios. No hay otro propósito. ¿Y cómo lo hace la fe? Transforma nuestra vida carnal en una vida espiritual. Y luego después de esto, el apóstol que escribe la carta a los Hebreos nos da 3 características de la fe que agrada a Dios. Vaya conmigo. Hebreos capítulo 11, versículo 3 al 5, encontramos 3 cosas que son la base de la vida cristiana y de una vida llena de fe y guiada por el Espíritu Santo. Está en la presentación. Lo primero es, la fe nos da el entendimiento para comprender que todo fue formado por la palabra de Dios.
Todo lo que vemos y lo que no vemos fue formado por la palabra de Dios. Ahora, escuche bien, están aquí, hermanos, todavía. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué fue hecho? La luz. Y lo leemos y decimos, ya me aprendí este versículo. Cuando Dios dijo, sepárense las aguas de la tierra, y a lo seco llamó tierra, y a las aguas llamó mares. Y cuando Dios dijo, haya una expansión en el cielo, y todo lo que vemos en Génesis 1, todo fue hecho por la palabra de Dios. Pero no solamente fue hecho por la palabra de Dios. Todo es sostenido por la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, y que todavía hay luz, es porque la voz de Dios sigue resonando y su palabra sigue sosteniendo todo lo que hay. Si tú quieres estar en luz, tienes que meterte a la palabra de Dios. Y si estás lejos de la palabra de Dios, ¿sabes dónde estás? Estás en tinieblas. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz. Y el que vive en la luz no tiene nada que esconder. Pero el que está en la oscuridad, en tinieblas, sin Cristo, guiado por la carne, no está disfrutando lo que Dios ha dado. Por la fe entendemos que todo o comprendemos fue formado por la palabra de Dios. Voy a tratar de ser un poquito más claro. Es como cuando usted agarra una piedra y la tira al agua, o tira al agua, la piedra al río, porque el pañuelo ya se lo llevó y no lo va a recuperar. Pero esa piedra que tira al agua y empieza a soltar ondas y se empiezan a expandir y empiezan a extenderse, esa es la voz de Dios. Tú y yo somos salvos porque por la fe escuchamos la voz de Dios y cambiamos nuestro rumbo por su misericordia y nos metimos en lo que Él está diciendo. Vivir por fe es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Señor, quiero vivir como tú has planeado que yo viva. ¿Sabes qué te va a decir el Señor? Lee la Biblia. Quiero saber, Señor, usando palabras modernas, quiero alinearme en tus caminos y en tus pensamientos. ¿Qué tengo que hacer? Vete a leer la palabra de Dios. Una vida de fe no es una vida que está rodeada de milagros. Una vida de fe es una vida que tiene una mente controlada por la palabra de Dios. Es una vida que ha entendido que todo lo que sostiene el universo es la palabra de Dios. ¿Quieres tener una buena relación con tus hijos? Necesitas la palabra de Dios. ¿Quieres tener una buena relación con tus padres? Necesitas la palabra de Dios. ¿Quieres tener una vida que edifique en tu matrimonio? Necesitas la palabra de Dios, porque todo lo que Dios ha creado lo sostiene a la luz de su palabra. Sin la instrucción de la palabra de Dios, no puedes vivir como Él ha planeado que tú vivas. Este es el fundamento de la fe. En Hebreos capítulo 11 nos está diciendo, la fe nos da el entendimiento para comprender que todo fue formado por la palabra de Dios. Alguien dice, yo me entregué a Cristo hace 30 años. Pero tienes 30 años viviendo con tus conceptos, con tus ideas, y no has permitido que la palabra de Dios sea la que guíe tu carácter, la que guíe tus pensamientos, la que te ayude a educar a tus hijos. Entonces estás viviendo fuera de la planeación de Dios. ¿Alguien está aquí esta tarde? ¿Por qué tengo tanto problema con mi hijo? ¿Por qué tengo tantos problemas con mis hijas? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué me cuesta aceptar a otros? ¿Por qué no puedo agradecer? ¿Por qué no puedo alabar con libertad? ¿Por qué en todo veo lo malo? ¿Sabes por qué? Porque tu mente está siendo guiada
por la naturaleza pecaminosa. Necesitas llenar tu mente de la palabra de Dios. No te vas a llenar de la palabra de Dios porque escuches cada domingo una predicación. No te vas a llenar de la palabra de Dios porque cada miércoles oigas una predicación en internet. Necesitas escuchar, leer, vivir, respirar todos los días la palabra de Dios. Si la Biblia no está controlando tu tiempo, alguien más lo está haciendo y no es benéfico. Por la fe entendemos que todo fue formado por la palabra de Dios, y la palabra de Dios no está escondida. La palabra de Dios aquí la tenemos al alcance. 1 hora diaria, media hora, 20 minutos que uses al día para leer la palabra de Dios te va a garantizar que tu vida empezará a ser diferente. Tu carácter se va a someter a la presencia de Dios. Tus temores van a huir de tu corazón. La aflicción de tu vida va a empezar a desaparecer. La ansiedad y la incertidumbre no tienen lugar en una mente que está siendo gobernada por el Espíritu. Y el Espíritu gobierna a través de la palabra de Dios. Si tu mente no está llena de la palabra de Dios, siempre estará llena de ansiedad, de temor y de preocupaciones. Es curioso que podemos pasar media hora viendo gatitos, tocando el piano, haciendo cosas y brincando, perdiendo el tiempo, cuando pudiéramos estar leyendo la palabra de Dios. Número 2, otro fundamento de la vida cristiana, dice el escritor de Hebreos: por la fe, Abel ofreció una mejor ofrenda. La fe me permite y hace que nuestras ofrendas sean agradables delante de Dios. El escritor de Hebreos habla acerca de Abel y dice que cuando Abel vino y ofreció lo primero y lo mejor de su fruto, Dios lo recibió con agrado, pero despreció la ofrenda de Caín. Y creo que en este punto muchas veces nos detenemos porque nuestro corazón muchas veces es donde más empieza a cuestionar, pero escuche bien. Un pilar de tu vida cristiana son las ofrendas que tú entregas al Señor. El escritor de Hebreos dice: por la fe nuestras ofrendas se vuelven agradables delante de Dios. Para alguien que no tiene fe en Dios y llega a nuestras reuniones de adoración y dice, juntan ofrendas, ok, es la cooperación que se tiene que dar en todas partes. Es como un club y tengo que pagar por mi membresía. Está bien, vamos a cooperar entre todos y hacer algo. Pero todo se vuelve mecánico si no tienes fe en Dios. Pero si tienes fe en Dios, entiendes lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, y dice: la ofrenda económica que me enviaron ha subido como un aroma grata delante de la presencia de Dios. Hay un pasaje en la palabra de Dios que se encuentra en Marcos, que dice la palabra del Señor que estaban echando la ofrenda y Jesús estaba ahí parado a un lado donde se echaba la ofrenda. Y llegó una viuda que solamente tenía, todos sabemos este pasaje, 2 moneditas o 2 blancas, y ella dio eso de ofrenda. Y el Señor Jesús la mira y dice: esta mujer ha dado más que todos los demás. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía. Si le echamos un poquito de imaginación a esto, hermanos, y viéramos que una viuda que está sola y desamparada, y estamos recogiendo la ofrenda, y ella solamente trae 20 pesos y dice: es todo lo que tengo y voy a echarlo de ofrenda, ¿sabes qué haríamos la mayoría? No, hermana, por favor, no lo eche. Al contrario, vamos a juntar una ofrenda y se la vamos a dar a usted. ¿Alguien está aquí esta tarde?
Llega una mujer delante de Jesús con un perfume caro, un perfume de alabastro, y quiebra el perfume que costaba 300 denarios, es decir, lo que todo un salario de un año, ese perfume costaba. ¿Cuánto ganas al año? Si ganas 10,000 pesos al mes, ganas 120,000 pesos al año. Eso costaba el perfume. Y la mujer llega y lo quiebra y se lo echa a Jesús y lo derrama en su cabeza y seca sus pies con las lágrimas, o riega sus pies con las lágrimas y lo seca con sus cabellos. Y el único que pensó, esto es un desperdicio, ¿sabes quién fue? Fue Judas. ¿Por qué tiramos este perfume? Lo hubiéramos vendido por 300 denarios y se lo hubiéramos dado a los pobres. Ahora, me encanta lo que también dice Jesús, porque desbarata toda ideología de fantasía. Y Cristo dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. No hay fuerza humana aquí en la tierra que pueda acabar con la pobreza. Eso jamás sucederá. Cristo dice, los pobres siempre los van a tener. Pero ella ha hecho esto porque me está preparando para la sepultura. Y donde quiera que se hable del Evangelio, se va a hablar de esta mujer. No cantó, no aplaudió, no estaba en la puerta. ¿Sabes qué hizo? Dio una ofrenda. Y cuando Cristo está ahí, donde se depositan las ofrendas, y empieza a mirar a cada uno, ¿cuánto echaste? ¿Cuánto echaste? ¿Cuánto echaste? Señor, eso a ti no te corresponde. ¿Por qué no? Eres el dueño del oro y de la plata, no tú. El dueño del dinero en esta tierra no es tu patrón, no es un partido, no es tu empresa, no eres tú, es Él. ¿O no dice la Biblia que eres el dueño del oro y de la plata? El dinero que tú tienes en el banco y el dinero que tú traes en tu cartera no es tuyo, es de Él. Y aunque no digan amén, así es. Abel entendió esto. Lo que me está dando la tierra para que se alimenten las ovejas y los corderos, lo que está produciendo todo es de Dios, porque es la palabra de Dios lo que lo está sosteniendo. Si tengo vida, es porque Dios habló. Si estoy de pie, es porque Dios habló. Si estoy trabajando, es porque Dios habló. Si estoy descansando, es porque Dios habló. Escucha, la fe me hace comprender que todo se sostiene por la palabra de Dios, y que si quiero vivir las bendiciones de Dios, tengo que vivir como Él dice que viva. Pero volvamos a esta anciana que trae la ofrenda. ¿Por qué Jesús no le impidió que depositara la ofrenda? Escucha bien. Porque la ofrenda te prepara para los milagros, así de fácil. Esa viuda echó y fue agradable delante de Dios. Marcos no registra que le hayan multiplicado y que hayan llegado más bendiciones, pero esta mujer alcanzó lo que la fe nos da. Fue agradable delante de Cristo. Esta mujer ha dado más que todos los demás, porque los otros han dado lo que les sobra y lo peor. Esta mujer ha dado lo primero y lo mejor, y eso agradó a Dios. Por la fe entendemos que cada ofrenda que depositamos es una forma de agradar al Señor. Elías llega con una viuda. Es tiempo de sequía. No hay nada que comer. No se puede sembrar porque durante 3 años y medio no va a haber agua. Está todo el panorama desolado. Y llega Elías a Sarepta y anda una viuda
Dice la Biblia que tenía un hijo nada más y el hijo era menor. Y ella sale y anda recogiendo leña. Y Elías le dice: mujer, tráeme un vaso de agua. Y la mujer le dice: sí, Señor. Y cuando se va yendo, le dice: y tráeme también un panecito para que yo coma. Y la mujer le dice: Señor, tengo bien poquita harina y muy poquito aceite. Yo ahorita ando juntando leña para poderle dar a mi hijo y que comamos los dos y nos muramos. Y Elías no le dijo: está bien, mujer, tocaste mi corazón, voy a ver quién me puede dar esto. La mujer le está diciendo: estoy en una gran necesidad. Y el profeta Elías le dice: haz como planeaste, llévate la leña, prende la hornilla, haz la masa, saca el pan, pero en lugar de dárselo a tu hijo, me lo traes a mí y yo me lo como. ¿Qué dirías de esto? Elías vividor, explotador, qué bárbaro, hay que demandarlo, qué gacho, le están diciendo que no tiene nada y todavía le está pidiendo el pan. Pero escucha lo que le dice Elías: tráeme el pan a mí primero, porque así dice el Señor, la harina en la tinaja no se acabará y el aceite jamás escaseará. Pero el milagro no sucedió cuando Elías habló. El milagro sucedió cuando la mujer trajo el pan y le dijo: aquí está. Él lo comió y dice la Biblia que en todo el tiempo de sequía la mujer nunca tuvo necesidad, porque la harina jamás se acabó y el aceite nunca escaseó. Dios hizo un milagro. Escuche bien, la ofrenda te prepara para los milagros. Abel no ofreció una ofrenda espiritual, porque somos muy buenos para esto. Es que, hermano, yo hago ofrendas espirituales. No, eran ofrendas materiales. Pablo escribe y dice: los de Macedonia, en su extrema pobreza y con gran necesidad, nosotros no quisimos levantar ofrenda entre ellos para llevar a los santos de Jerusalén, pero ellos nos empezaron a rogar y decir: permítenos formar parte de esta bendición. ¿Sabes por qué? Porque algo entendieron los de Macedonia. Parte de la vida cristiana, como dice el Señor en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo dice: porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, hay más bienaventuranza en dar que en recibir. Los milagros suceden cuando entendemos que la ofrenda es agradable a Dios, pero para eso necesitas fe en Dios. Si no, todo lo que hacemos en la iglesia se vuelve un club y queremos exigir. Pero si tenemos fe, sabemos que esto es algo que tú estás recibiendo con agrado, Señor. Hay algo que hace que estas reuniones, hermanos, sean poderosas y que podamos estar juntos y que haya armonía. Y no es el talento de los muchachos que tocan y cantan. No es tampoco la bondad de nuestro corazón. ¿Sabes qué es? Es que tenemos fe en Dios y estamos esforzándonos toda la semana para vivir agradando a Dios. ¿Alguien está aquí esta tarde? Por la fe entendemos que nuestras ofrendas son agradables delante de Dios. ¿Por qué Elías y luego después Eliseo no impiden que se den ofrendas? Porque la ofrenda es la semilla. ¿Por qué Cristo no le dijo a la viuda: tú no des nada, tienes mucha necesidad? Porque después de la ofrenda viene la bendición del Señor sobre todo lo que tú hagas. ¿Por qué los de Macedonia querían participar de esa ofrenda? Porque entendieron que la ofrenda es la antesala a los milagros de la provisión de Dios. Necesitamos vivir por fe para comprender eso. Y la tercera parte de lo fundamental en la vida del cristiano
Dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 5, la fe nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios. Eso es lo que hace la fe. Enoc fue llevado sin conocer muerte. El escritor de Hebreos está haciendo referencias a Abel y luego a Enoc. Y dice, y Enoc fue traspuesto sin conocer muerte, pero antes de ser llevado por Dios, dio testimonio aquí en la tierra de que era un hombre agradable delante de Dios. La fe hace estas tres cosas. Número uno, me da el entendimiento de comprender que todo es sostenido por la palabra de Dios. Si quieres tener una familia que honra a Dios, necesitas enamorarte de la palabra de Dios. Si quieres tener un negocio que honra a Dios, necesitas enamorarte de la palabra de Dios. Si quieres tener una vida que testifica de Dios, necesitas apasionarte por la palabra de Dios. El problema es que en estos últimos años hay cristianismo sin Biblia. Hay gente que se emociona porque sirve en un ministerio, porque baila, porque canta, porque brinca, porque canta, porque aplaude, porque predica, porque enseña, pero en su casa la palabra de Dios no gobierna. Gobiernan sus pensamientos, gobierna su carácter, gobierna su familia, gobierna sus sentimientos, y entonces nunca hay una vida que testifica de Dios. Es aquí donde el enemigo te va a empezar a distraer. Es aquí donde el enemigo no quiere que tu corazón escuche que no vas a poder tener restauración en tu relación con tus hijos o con tus hijas si no es la palabra de Dios la que está llenando tu pensamiento. La familia no fue inventada por la iglesia. La familia fue un diseño de Dios, y la familia es sostenida solamente cuando hay mentes gobernadas por la palabra de Dios. El problema es que hay un cristianismo en el cual solamente queremos sentir, emocionarnos, cuando la palabra de Dios quiere formarnos, confrontarnos, someternos, humillarnos y guiarnos conforme Dios quiere que seamos guiados. Suena tan moderno cuando alguien dice, yo no le voy a imponer la Biblia a mis hijos, que ellos decidan por ellos solos. ¡Claro! Pero ese pensamiento no viene de Dios. Y si no viene de Dios, viene del diablo. Porque aquí no hay de tres sopas, solamente hay de dos. O es Dios o es el diablo. Y Dios dice, les enseñarás a tus hijos estas palabras desde la mañana cuando se levanten, en la tarde cuando vayan caminando, cuando vayas a la ciudad, cuando estés en el campo, cuando estés en la mesa, cuando estés a punto de acostarte, les repetirás estas palabras de la ley. Y aunque no digan amén, así es. A mí no me interesa si me vuelven a invitar a predicar. Lo que sí oro es que tú puedas tener el entendimiento claro, que tú no puedes tener la capacidad de guiar a tu familia si no estás siendo guiado por la palabra de Dios. Es que miré un video en TikTok, vieras qué bonito. La mamá y la hija se pelearon. Y al otro día llega la hija y le dice, mamita, perdóname. Y todo cambió y salieron unas florecitas. ¿Por qué a mí no me pasa eso? Porque es una falacia. Pero te vas a la palabra de Dios y ahí te dice que si has ofendido, pidas perdón, y que si te ofendieron, perdones. Pero no puedo. Claro, porque tu mente, tu naturaleza pecaminosa, no quiere someterse a Dios. Pero clamas a aquel que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra y le dices, necesito que me ayudes, y entonces te ayuda. Pero necesitas doblegar tu orgullo y entender que en tu corazón la contienda, la envidia, el pleito, los celos, la amargura, ahí están. Y solamente pueden ser controlados cuando por la fe entiendes que todo es sostenido por la palabra de Dios. No es tan difícil evaluar cómo está tu vida.
Solamente es una pregunta. En todo tu día, ¿cuánto tiempo empleas para leer la palabra de Dios? Así de fácil. Porque si no estás leyendo la palabra de Dios, créeme, tu mente está llena de pensamientos que no vienen de Él. Por la fe entendemos que todo es formado por la palabra de Dios. Por la fe entendemos que nuestras ofrendas son agradables delante de Dios. Por la fe entendemos que ésta nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios. Pero esto no es subjetivo y no es interno. La fe nos lleva a actuar en base a lo que Dios nos dice. ¿Te imaginas qué tristeza fuera que la vida cristiana solamente conste de venir los domingos a aplaudir, a cantar y escuchar una predicación y creer que eso es todo? La vida cristiana, la vida de fe nos lleva a actuar como Dios nos dice. Si leemos Hebreos 11 del 7 al 30, y me gustaría que lo leyera en su casa, pero si usted mira Hebreos 11 del 7 al 30, el escritor de Hebreos nos da esta descripción de los hombres y las mujeres que anduvieron en fe. Número 1, dice él, Noé construyó el arca. Dios lo mandó a hacer el arca y Noé no decretó, no declaró, no manifestó el arca. Noé construyó el arca. Duró 120 años construyendo el arca. Vivimos un cristianismo tan sencillo ahora. El Señor nos dice, te voy a proveer y trabaja, y nosotros decimos, yo declaro provisión, yo decreto abundancia, manifiesto una alacena llena. Pero esto no funciona. Tienes que construir. La fe no está aquí. La fe se lleva al actuar. Abraham salió del lugar. Sal de tu tierra y de tu parentela. Dios le dice, ofréceme Isaac. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Ofreció a Isaac. Isaac bendijo a sus hijos. No oró solamente por ellos. No se metía a la recámara y hablaba con Dios de ellos. Él salía de la recámara y bendecía a sus hijos con palabras de amor, con expresiones de amor y con regalos y bendiciones hacia ellos. Bendice a tus hijos, ora por ellos, pero bendícelos. ¿Alguien está aquí esta tarde? Hermano, estoy orando por mi hijo, pero ¿ya le pediste perdón cuando lo ofendiste? No, hermano, es que a mí en la casa me enseñaron que los padres no piden perdón, pero no es bíblico. Tú te equivocas, pide perdón. No, hermano, es que a mí me enseñaron que un hombre no debe de decir a su hijo que lo ama, pero la Biblia dice que Isaac bendijo a sus hijos, y lo que necesitan tus hijos no es la bendición del pastor, no es la bendición de otra persona, es tu bendición. Que te levantes cada mañana y les digas, hijo, me siento orgulloso de ti. Hija, estoy agradecido con Dios por tu vida. Hija, estoy siempre al pendiente de tu vida. Pero ¿qué hacemos? A veces creemos que la casa es un cuartel y solamente estamos viendo los defectos y los errores de nuestros hijos. Otra vez te equivocaste. Mira cómo andas. Mira lo que estás haciendo. O nos reímos de sus defectos. ¿Alguien está aquí esta tarde? Nos están muy serios. O el calor nos tiene así. Isaac no solamente oró, escucha, Isaac bendijo a sus hijos. Parte de la fe es bendecir a tus hijos. Deja de estarles recalcando sus errores y empieza a decirles cuán glorioso es el Señor al habértelos dado y al estar contigo. Bendícelos. Hijo, yo sé que te va a ir bien en la vida.
Fracasaste ahora, pero vas a salir adelante. Te reprobaron en esta materia, pero la calificación no determina tu vida. Vamos a seguir. No te preocupes, tú puedes. No puedes estudiar hoy, va a ser después. Vamos a levantarnos. El Señor está con nosotros. Él va a proveer. Pero vienen tus hijos y te cuentan un sueño. Amá, yo ahora que está el fútbol, yo un día voy a ir a Italia, amá. ¿Qué vas a andar yendo? Tu tío no sale ni de aquí, menos tú. ¿Qué vas a andar? Mira. Y después nos preguntamos, ¿por qué mis hijos no tienen aspiraciones, hermano? Porque tú se las estás matando. Bendice a tus hijos. Isaac bendijo a sus hijos. Y los hijos de Isaac eran los 12 que venían a formar la tribu de Israel por medio de Jacob. Y los hijos de Isaac no eran ejemplares. Jacob era un tranza y Esaú era un peleonero. Se llevaban agarrados del chongo. Y tú dices, no, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que lo voy a bendecir hasta que se componga? Hermanos, cuando tú estabas muerto en delitos y pecados, en tu peor momento, el Padre te bendijo y te rescató por medio de Cristo. Tus hijos no son perfectos, pero tú eres quien está marcando cómo van a ser en su corazón. Y quiero decir esto con todo respeto. Honrar a tus padres, los que ya somos padres, honrar a tus padres no es imitar a tus padres. Y de hecho, lo que en algún momento sirvió en tu crianza para que seas lo que eres hoy, en este tiempo con tus hijos no van a funcionar muchas cosas. Necesitas pedirle sabiduría a Dios, porque hay cosas que tus padres hicieron mal y los tienes que desechar, y hay cosas que son buenas y que son tiempos diferentes y tienes que saber cómo hacerlo. Es que mi papá así lo hacía, es que mi mamá así lo hacía, pero eso ya no funciona. La palabra de Dios es una palabra que está renovando todas las cosas y el contexto de hoy es diferente. En lugar de estar sosteniendo la crianza de tus abuelos, lo que tú tienes que hacer es reflejar a Dios y agradar a Dios, y eso solamente se puede hacer con la fe en Dios, lleno de la palabra, comprometido con la ofrenda y viviendo, testificando de que Dios es real. Esto es una vida de fe. ¿Alguien está aquí esta tarde? Isaac bendijo, no solamente oró. Es muy interesante porque Abraham nunca le pidió un hijo a Dios. Nunca ves en la Biblia que Abraham orara y dijera, Señor, dame un hijo, o que orara por su esposa. Sin embargo, cuando Isaac se casó con Rebeca, Rebeca también era estéril, pero dice la Biblia en Génesis 25 que Isaac oró por Rebeca y Dios le concedió hijos. No fue lo mismo con Abraham, pero Isaac oró por su esposa y Dios hizo el milagro. Y cuando nacieron los gemelos Jacob y Esaú, Isaac los bendijo. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijos. Tus hijos no están en tu contra, tus hijos no son tus enemigos, tus hijos piensan diferente, pero tus hijos son una bendición. Bendice al Señor por ellos, pero también díselos a ellos. Es que yo no soy expresivo, pues tienes que empezar a hacerlo. Abraza, di, externa, bendice. Y de vez en cuando, regala algo que les gusta. No tienen que hacer nada para que los bendigas. Son tus hijos. Ya note bien, y cuando regales algo, no lo refieras. Mamá, ¿me das para unas sabritas? Ya te regalé esto y todavía vienes a pedirme. Son tus hijos. Van a seguir pidiendo. Y se van a casar. Y van a seguir pidiendo. Y van a llegar los nietos. Y van a seguir pidiendo.
Ay, hermano, ya quisiera que se casara para que se fuera. Y nada, que traiga esta también. Y ahora son dos. Y luego llegan los cestitos ahí. Nana, tata. Pero ¿a poco no hay una bendición en dar? Bendice a tus hijos. ¿Alguien está aquí esta tarde? Y luego Jacob, el hijo de Isaac, bendijo y adoró. Luego Moisés, fíjese cómo la fe lleva a actuar. Moisés fue escondido por sus padres. Señor, este niño, dice la Biblia que los padres de Moisés vieron a Moisés y vieron que era un niño hermoso, regordito, chapeteado, y dijeron, a este no hay que acabar, y fueron y lo escondieron. La fe te lleva a actuar. Moisés fue escondido, y cuando creció, Moisés renunció a Egipto. Por la fe, dice el escritor de Hebreos, Moisés celebró la Pascua. Por la fe, Israel caminó en el Mar Rojo. Por la fe, Israel marchó afuera de las murallas de Jericó. El Señor le dijo a Josué, les entregaré la ciudad de Jericó, pero van a marchar 7 días. Y marcharon 7 días y las murallas cayeron. La vida de fe no es una vida de teoría, sino es una vida práctica, una vida que actúa, una vida que hace. ¿Alguien está aquí todavía, hermanos? Y por último, el escritor de Hebreos termina diciendo, Rahab la prostituta. A ver, hermano, ¿dice bien así la Biblia? Así dice la Biblia. Fue rescatada juntamente con toda su familia porque recibió en paz a los espías. Y no solamente preservó su vida. Cuando usted va a Mateo capítulo 1 y lee la genealogía de Jesús, allí está Rahab, la prostituta. La fe en Dios es lo que hace que nuestra vida sea agradable delante de Dios. Noé construyó, Isaac bendijo, Moisés celebró, sus padres lo escondieron, Rahab recibió con paz, cada uno de ellos con diferentes actitudes, cada uno de ellos con diferentes acciones, pero tenían algo que los unía, tenían su fe puesta en Dios. Si tú tienes tu fe puesta en Dios, hay algo que Dios te está diciendo que hagas, hazlo. La vida cristiana no es una vida de teoría, cantar, aprender y recibir. La vida cristiana es una vida que construye, que edifica, que bendice, que da, que levanta, que celebra. Esta es la vida de fe. La fe también, quiero terminar con estas dos cosas. La fe no nos garantiza circunstancias agradables, pero sí nos garantiza que seremos agradables de Dios en toda circunstancia. Permítame leerle esta parte de la Biblia describiendo a los hombres y mujeres de fe. Dice, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Todo esto, ¿sabes por qué fue? Por la fe. Esto es por la fe. Pero también por la misma fe, dice la Biblia, otros en cambio fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron ser puestos en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas, azotes, desprecios e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados por la mitad, fueron asesinados a filos de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles y de oveja y de cabra, pasaron grandes necesidades, fueron afligidos y fueron maltratados. ¿Y sabes todo por qué? Por la fe. Es que la fe me debería de dar circunstancias agradables. Eso no dice la Biblia. La fe no te garantiza una vida agradable, pero sí te garantiza que en medio de cualquier circunstancia tú serás agradable a Dios. De esto se trata la fe. Yo no sé cuántas veces has planeado hacer algo para Dios
El Señor te pone algo en el corazón y dices, voy a llevar esta ropa a aquellos que tienen necesidad. Voy a hacer estas tortas, estos tamales o estos sándwiches y se lo voy a llevar a la gente que está en el hospital. El Señor ha puesto en mi corazón que haga esto y lo quiero hacer. Hazlo. Si tú estás esperando que otros se sumen, no se van a sumar. Hazlo tú. A ti te lo está diciendo el Señor. Y cuando tú lo empiezas a hacer, inspirarás a otros. Esto es la vida de fe. Pero cuando haces todo para Dios, pareciera que todo va a salir bien. Y prendes el carro y no prende. Y cuando prende, tiene ponchadas las llantas. Y cuando ves que están ponchadas las llantas, no hay dónde arreglarlos. Y dices, Señor, si lo estoy haciendo para ti, ¿por qué pasa esto? Porque la fe no garantiza una vida agradable, pero sí garantiza que todo lo que hagas será agradable delante de Dios. Esto es la fe. Y es cuando nosotros no comprendemos lo que Dios quiere hacer. Y sentimos que Dios nos ha abandonado porque la vida no es tan perfecta como nosotros creíamos. Pero la fe no nos garantiza una vida sin problemas. La fe nos garantiza una vida que en medio de los problemas podemos agradar a Dios. Construye, bendice, trabaja, edifica, levanta, adora, restaura. Haz lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y si nos preguntamos cómo soportaron esta gente, cárceles, vituperios, desprecios, ser aserrados, ser traspasados por espada. Hebreos 11, del 13 al 16 nos dice cómo vivieron estas personas. Lo primero que nos describe es que ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Dios no me creó para vivir aquí en la tierra. Soy peregrino y soy extranjero. No estaré para siempre aquí. ¿Perdiste el dinero? No te preocupes, eres peregrino y extranjero. ¿Tu cuerpo se está deteriorando? No te preocupes, esta no es tu morada eterna. ¿Sientes que has perdido todo? No te desesperes, tu eternidad no está aquí. Hay una patria celestial que es más grande. Ellos miraban y confesaban, somos peregrinos y extranjeros. Dice una leyenda urbana que en una ocasión un hombre viajó cientos de kilómetros para ver al apóstol Pedro, que el apóstol Pedro estaba sentado en una mesa y él venía pensando, voy a ver al gran hombre de Dios, el apóstol que comió con él y compartió tiempo con él. Ahora escuche, es una historia, pero dice que cuando venía el viajero solamente traía una mochilita y llegó y se sentó y miró la casa donde vivía Pedro, que solamente tenía una mesa, un jarrón de agua y una silla. Y que le dijo él, tengo una duda solamente, aquí quiero escuchar el evangelio y todo, escucharon el mensaje, pero le dijo, tengo una pregunta para usted. ¿Por qué solamente tiene una mesa, una silla y un jarrón? Y el apóstol voltea y le dice, ¿y tú por qué solamente traes una mochilita y no traes toda tu casa? Y él dice, porque en esta tierra yo estoy de paso. Y le dijo el apóstol Pedro, yo también. Y el apóstol Pedro escribe, y esto sí es verdad, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y si viviéramos así, no nos iba a preocupar que la gente pensara que no tenemos la marca del carro que otros tienen, la ropa que otros usan, el perfume que otros compran, que no tenemos el dinero, el salario que otros tienen, porque tu vida no está basada por lo que puedas conseguir aquí en la tierra, sino que sabes que tienes una morada celestial en la cual se te está preparando y un día estaremos allá y ese es nuestro destino. Hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por las bendiciones que tenemos, pero tú no vales por la ropa que usas o el carro que manejas. Y si un día perdieras todo, no te preocupes, somos peregrinos y extranjeros. Dile al que está a tu lado, somos peregrinos y extranjeros. Hay gente que se compra un par de zapatos
Y si al otro día se le rasparon o se le mancharon con algo, no, necesito otros. Aunque no comas en 2 semanas más, pero necesitas otros porque la gente te va a ver. A veces ponemos nuestra mirada en cosas tan triviales que después nos llenan, hermanos, de tantas preocupaciones. Somos peregrinos y extranjeros. 2, esta gente vivía anhelando una patria mejor, es decir, la patria celestial. Anhelaban el cielo, anhelaban llegar a donde el Señor les dijo que iban a llegar. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Dios no se avergonzó de ser llamado Dios de ellos. No hay mayor honra que Dios diga: no me avergüenzo de ser tu Dios. Alguien te puede mirar, criticar y decir: mira cómo estás viviendo. Si hubieras agarrado el camino del mal como yo lo agarré, mira todo lo que yo tengo y mira dónde estás tú. Pero Dios te mira desde el cielo y dice: eres mi hijo, eres mi hija. No te desesperes, no te preocupes. Yo estoy contigo, yo te voy a levantar. Yo voy a estar en medio de los problemas, yo te voy a proveer y aquí te estoy esperando. Un día escucharemos lo más glorioso que un hombre o una mujer va a poder escuchar: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esto es lo que hace la fe. La fe nos hace disfrutar la tierra, pero poner nuestra mirada en el cielo. Esta gente vivió así. Y termino con esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hebreos capítulo 12, versículo 1, el versículo 2. ¿Qué es lo que necesito para tener una vida de fe? El escritor de Hebreos termina diciendo en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Lo primero que tienes que hacer es despojarte de todo el lastre que te está estorbando, en especial el pecado que te asedia. Hermano, ¿por qué yo no puedo vivir una vida de fe? ¿Sabes por qué? Porque quizá estás coqueteando con un pecado que no has querido renunciar y que lo has venido arrastrando durante mucho tiempo. El escritor de Hebreos dice: tienes que quitarte ese lastre. Tienes que quitarte todo pensamiento que te está deteniendo. Tienes que quitarte todo pensamiento que te está obstruyendo. Tienes que quitarte todo lo que te está estorbando, porque una carrera se corre de la manera más ligera posible. Esos viejos hábitos, ese pensamiento, esa tentación, eso que haces escondidas, eso que estás viendo, la negligencia, el temor, la incertidumbre, lo que sea que te está deteniendo, deshazte de ella en el nombre de Jesús. Número 2, empieza a correr la carrera con paciencia y con perseverancia. La carrera de la fe no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y si el apóstol dice que se necesita perseverancia y paciencia para correr esta carrera, es porque no es una carrera fácil. La carrera de la fe está llena de altibajos, está llena de topes, está llena de baches, está llena de tropiezos, está llena de fracasos. Pero estás en el camino de la fe y tu vida será agradable delante de Dios. Y por último, lo más importante: pon tu fe y pon tu mirada en Jesús. Fija tu mirada en Cristo. Quiero ser como Él. Quiero vivir como Él. Quiero andar como Él. Tu mirada puesta en Él, ese es el inicio de la fe. Si no corremos con paciencia, nos vamos a desesperar. Si no hacemos de la palabra el centro de nuestra vida, no vamos a tener fe. La vida de fe inicia cuando hacemos de Cristo el centro de nuestra vida. Empezamos a caminar en fe
cuando tomamos la palabra de Dios y nos determinamos a obedecerla. Por último, anote bien esto. La fe se ejercita a través de la obediencia. Sin obediencia no puedes crecer en fe. Puedes tener mucho conocimiento aquí, puedes tener mucho sentimiento aquí, pero si no estás obedeciendo, no puedes crecer en fe. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra mirada debe de estar puesta allá arriba en Cristo y tenemos que comprometernos a vivir dignamente para que el Señor se agrade de nosotros. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oramos. Amado Señor, en esta tarde te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu cuidado y tu ternura. Señor, te pedimos en esta tarde que tú abras nuestros ojos, Señor, y que podamos fijar nuestra vista en ti. Señor, en cada área de la mente de cada uno de nosotros, donde hemos sido débiles y frágiles, donde hemos permitido, Señor, que la carne domine, que tu palabra empiece a gobernar, Señor. Que tomemos la decisión y la determinación, amado Dios, de vivir guiados por tu Espíritu, de tener, Señor, momentos en la palabra y que la palabra llene nuestro pensamiento, que la palabra, Señor, llene nuestro ser, para que lo que hablemos sea edificante, para que lo que hagamos sea edificante. Señor, que seamos hombres y mujeres de fe, que construyen y no destruyen, que bendicen y no maldicen, que adoran y no critican, que no juzgan sino restauran, que ayudan, Señor, y no estorban. Que seamos hombres y mujeres de fe, Señor, que podamos empezar en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con los que están cerca de nosotros, con nuestros padres. Señor, que seamos de bendición y reconocemos que no podemos hacerlo si tú no eres quien nos está guiando. Padre Celestial, honramos, bendecimos y glorificamos tu nombre, porque tú eres fiel y maravilloso, porque eres grande y precioso. Gracias, porque sabemos, Señor, con certeza que al sembrar en el Espíritu cosecharemos vida y paz, aunque no lo veamos todavía, pero tenemos la certeza y la convicción que así será, porque tú lo has prometido, y que en medio de cualquier circunstancia podamos vivir una vida agradable delante de ti. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.